Bienvenidos a un nuevo video de Positivizarte y hoy vamos a trabajar sombras, proyecciones de sombras. Yo creo que les he dicho en otros videos y si no lo dije lo voy a decir y a seguir diciendo que para un dibujante es sumamente importante el tema de las luces y las sombras. Aunque no pintes, especialmente si sombreás, siempre en tu obra tiene que estar bien marcadas las luces y las sombras, y si vas a hacer algo sin copiar, en el mejor de los casos, siempre tenés que decidir de dónde vienen las luces, Entonces vamos a ver un poquito ahora de esta teoría de las sombras, y vamos a usar un poquito la imaginación. Vamos a imaginar las fuentes de luz, y esto es un poco un trabajo de medio de estudio, ¿no? Vamos a representar nosotros lo que es las luces y las sombras. Bueno, yo voy a representar las luces con un sol, ¿no? Vamos a hacer un pequeño sol. Si la fuente de luz viene de acá, vamos a representar unos pequeños vasos. Esto es muy importante a la hora de pintar, a la hora de representar volúmenes y profundidades. Si vos tenés una fuente de luz más o menos ahí, ¿cómo influiría, cómo se proyectaría en estos objetos? Entonces, la luz viene de acá y la sombra estaría en la parte de atrás de los objetos, y los objetos proyectarían a su vez una sombra, ¿Entiende? Este lo haría un pequeño ángulo cambiado, una sombra un poquito más acá. Esta también es un poquito más torcida. Estas son sombras propias, las que tiene el objeto, y las que están en la superficie son sombras proyectadas. En una sombra proyectada siempre lo que está más cerca del objeto es más oscuro. Cambia apenas un poquito. En estos el efecto de esta luz sería casi igual, Cambian un poquito los ángulos. Vos en un cuadro no vas a dibujar el solcito. Esto es un ejercicio lo que yo te estoy dando. Lo que sí vas a hacer es pensar a la hora de pintar, aunque estés copiando, porque muchas veces depende de dónde copies, las sombras están mal planteadas, se ve mucho sombras mal planteadas en las obras. Vos no vas a dibujar, como te decía, el solcito, pero sí vas a pensar de dónde vienen las luces. Esta es una posibilidad, que la luz venga de acá. Vamos con otra posibilidad. Otra posibilidad, siempre nuestros 4 vasitos. Acuérdense que yo les aprieto bastante el lápiz para que vean. No es la idea apretar tanto cuando ustedes trabajan, acuérdense de eso. Nuestros 4 vasitos. Y acá tenemos una luz que está baja. Vamos a hacer una lamparita. Tenemos una luz que está baja, está más o menos a la altura de los objetos, y que proyecta una luz en estas direcciones. Entonces acá las sombras en este caso van a estar bien atrás del objeto, en este caso,
vamos a ver una cosa así, la sombra proyectada. En este de acá, cuando viene de acá, vamos a ver nosotros, la parte que nos da a nosotros casi toda negra, casi toda sombreada. Con las sombras proyectadas se proyectan en la dirección en que viene la luz. Esta está un poquito torcida. La luz viene de acá, la sombra proyectada es para allá. La luz viene de acá, la sombra proyectada es para allá. La luz viene de acá, acá tiene su sombra propia. La sombra proyectada es como que se proyecta recta desde la fuente de luz. ¿Sí? Y acá casi no vemos la parte oscura, sí vemos una pequeña sombra que se va a perder atrás del objeto. Acá tenemos la fuente de luz, abajo y cercana a los objetos. Vamos a continuar. La fuente de luz, esto es muy parecido a lo otro. Esta clase de ejercicios, esta clase de trabajo, de estudios, cuanto más mejor, porque no es fácil. Esto yo los invito a que observen cuando ven una imagen. Acá tenemos una fuente de luz más o menos parecida a la otra, pero lo vamos a ver más de cerca. La sombra propia sería esta. La sombra proyectada sigue más o menos la dirección, como acá se ve como un poquito más. Un poquito más. Y por último, cuando tenemos la luz, vieron que al mediodía, cuando estamos, especialmente se ve cuando estamos en la playa, tenemos el sol del mediodía, la fuente de luz arriba, no hay sombra proyectada, la sombra está casi toda en el objeto. En partes estará más oscura, más acá abajo, depende de las formas, capaz que más en el medio, depende de las formas, pero no hay proyección de sombra. Bueno, vamos a seguir trabajando en esto es muy importante. Te voy a publicar las fotos para que las copies. El ejercicio de esta semana sería este ejercicio de hacer sombras, y te voy a publicar en mi fanpage Marité Carrara Arte una foto de cuerpos geométricos para que copies las sombras. Gracias por estar en Positivizarte.